Los reyes de Israel. El día de hoy estaremos escuchando ya acerca del reinado de los últimos reyes del lado del reino del norte. Vamos a estar terminando con nuestras historias porque los reinados de los siguientes reyes que vamos a leer fueron muy cortitos y fueron yendo en esa secuencia rápidamente. Entonces vamos a entrar viendo solamente el nombre de los reyes y cuánto tiempo gobernaron, porque realmente fue muy poco tiempo. Entonces vamos a dar la continuación aquí con el reinado de Zacarías, que lo vamos a encontrar en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, el versículo 8. Y este rey Zacarías del lado del norte viene siendo el último descendiente de la dinastía del rey Jehú, ¿verdad? Que lo vamos a recordar también siempre. Él fue el encargado que Dios eligió para traer la palabra profética a la casa de Acab. También Dios le entregó palabra a Jehú, que nada más iban a gobernar hasta la cuarta generación sus hijos. Entonces Zacarías viene siendo en esa línea del rey Jehú y es el último que gobierna. Y dice aquí la palabra del Señor, versículo 8, en el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató y reinó en su lugar. Entonces, versículo 12 dice, y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo, tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Después de Zacarías, entonces tenemos el reinado de Salum. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria. Porque Manahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató y reinó en su lugar. Así que así va la continuación. Ahora tenemos el reinado de Manahem. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manahem, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová en todo su tiempo, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Versículo 19 dice, y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a firmarse en el reino. E impuso Manahem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 siclos de plata para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Vemos en estos 3 reyes, ¿verdad? 6 meses Zacarías. Salum solamente gobernó 1 mes. A Manahem lo vemos gobernando durante 10 años, pero vemos ya aquí entrando a Asiria, viniendo también en cumplimiento de la palabra del Señor a Siria, donde viene ya a querer entrar a gobernar mientras estaba en el reinado Manahem. Vemos que él toma la opción de hacer de cierta manera un trato con él y de pagarle este dinero, ¿verdad? Dice aquí que él impuso el dinero que él hizo pacto con Asiria, se lo cargó a las personas de su pueblo. Dice que a las personas que tenían dinero, personas que tenían la capacidad, pero impuso ese impuesto sobre ellos para poder mantener el reinado. Después de Manahem viene el reinado de Pecaía. Y en el año 50 de Azarías, rey de Judá, recuerden que siempre vamos en esa línea paralela viendo quién estaba gobernando en el reino del sur. Azarías, ¿verdad? Estaba gobernando en el reino del sur. Reinó Pecaía, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real,
en compañía de Argob y de Arie y de 50 hombres de los hijos de los galaditas, y lo mató y reinó en su lugar. El reinado de Peca, dice, en el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, el rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Hijón, Abel, Bet, Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam, hijo de Usías. Aquí terminamos con estos reyes. Vamos a entrar con el último, que viene siendo Oseas, el último rey del reino del norte. Vemos en el reinado de Peca que nuevamente Asiria viene, ¿verdad? Vimos que cuando estaba reinando Manahem, vino, pero se hizo un acuerdo, hubo un pago de impuestos, y el rey de Asiria se fue. Recordemos que en ese tiempo era Pul. Para el tiempo en que está gobernando Peca, ya está un gobernante nuevo que se llama Tiglat-Pileser, que es ahora el rey que está en turno del reino de los asirios. Y vemos que ahora él ya entra tomando algunas de las ciudades. Dice que tomó todo el territorio de Neftalí y se llevó cautivos a Asiria. Aquí ya estamos viendo, ¿verdad?, el cuadro completo de donde está terminando el reino del norte. Y estas palabras han sido, la palabra que Dios entregó se cumplió. Esto lo vemos desde el principio, todo lo que es en el libro de Deuteronomio, el libro de Números. El Señor dio palabra y constantemente anunciaba al pueblo. Y en Deuteronomio tenemos todo un capítulo 28, donde Él nos habla de la obediencia y la desobediencia. Y una de las resultados o de las consecuencias de la desobediencia fue que Dios le dijo al pueblo que si ellos lo abandonaban, y lo vimos constantemente en cada uno de los reinados de estos reyes que mencionamos, que constantemente vemos enseguida que se le da a conocer quién era el rey, y dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y ya sabemos cuáles fueron los pecados de Jeroboam. Construyó 2 becerros y les dijo, estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto. Así que esa es la consecuencia que vemos en Deuteronomio, y Dios ahí les dice constantemente, si tú te alejas de mí, si me abandonas, si dejas de tener ese amor y ese respeto por mí, pues esta era una de las consecuencias que el Señor había anunciado. Entonces lo vamos a ver ya. Vamos al capítulo 17 de Segundo de Reyes para ver. Oseas es el último rey de este reino, el reino del norte, y vemos que ya totalmente Asiria viene y conquista completamente el territorio. Las 10 tribus fueron completamente esparcidas. Así que vamos a darle lectura para mirar al último rey, y esto sucedió en el año 722 antes de Cristo. Se llevaron a todas las personas cautivas, dejaron la tierra prometida, pero Dios lo había anunciado, y Dios sigue trabajando de la misma manera con nosotros, hermanos, amigos que están viendo este video, que están escuchando. Estamos escuchando directamente de la palabra del Señor. ¿Qué sucede cuando nosotros no obedecemos? Cuando estamos en la desobediencia, el Señor permite que muchas de estas cosas nos sucedan, y esto fue lo que sucedió con ellos. Entonces vamos a darle lectura al capítulo 17 de Segundo Libro de Reyes. Dice, en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió
Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo, ¿verdad? Como así fue como comenzó ya el ataque. Ya vimos en los anteriores, vinieron, tomaron algunas ciudades. Ahora él lo hacen siervo, comienza a pagar tributo. Dice el versículo 4, mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Vemos aquí, ¿verdad? Dios permitiendo, le da oportunidad. Oseas comienza pagando el tributo, pero claramente él quería deshacerse, quería quitar la opresión que estaba poniendo el rey de Asiria. Ya vemos aquí otro nombre, es Salmanasar, viene siendo ya otro rey en turno, pero siempre esa pelea y esa rivalidad entre Asiria y el reino de Israel. Pero lo más difícil y lo más triste es que a este rey le pasaba esto y les pasaba todo porque ellos se alejaban del Señor. Y entonces cuando había un alejamiento, Dios permitía que las naciones vecinas vinieran y pusieran opresión sobre ellos. Entonces vemos que lo estaba oprimiendo, tenía que pagar tributo. Cuando vemos la escritura, por eso es tan precioso, y yo los animo en este momento, lean la escritura, lean la palabra de Dios. Ahí encontramos todo. Dios da detalles. Dice que Oseas, el rey, quería deshacerse de la opresión del rey de Asiria y fue a buscar ayuda al rey de Egipto. Entonces vemos que el rey de Asiria se da cuenta, viene, se lo lleva prisionero. El versículo 5 dice, y el rey de Asiria invadió todo el país. Ahora sí ya, no solamente le dio oportunidad de pagar tributo, sino que viene, hace un sitio a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Esto lo leemos rápido, pero imagínense 3 años de asedio de un sitio alrededor de ti, sin poderte mover, quitando el agua, el movimiento de toda la producción, de lo que es las cosechas. O sea, todo estaba en una situación muy complicada. Hablamos rápido y decimos 3 años de sitio. 3 años. 3 años se dicen rápido. Pero si nos remontamos a vivirlo, a meditar de una manera muy detallada, ¿qué significó un sitio por 3 años? Es algo muy difícil para el pueblo, para la ciudadanía, ¿verdad? Usualmente cortaban el agua, la cosecha se empezaba a terminar, había un caos tremendo por la falta de agua, falta de alimento. Pero nosotros decimos, sí, un sitio. Bueno, hoy en día, si tú y yo no obedecemos la palabra del Señor, quizás no tengamos un sitio literal, pero sí tenemos al enemigo rondando. Y sabes que nosotros le damos autoridad, le damos derecho cuando nosotros no estamos en obediencia al Señor. Y no es que Dios diga, lo voy a dejar para que pase esto, sino que por causa del pecado, Dios, ¿verdad? A nosotros marcamos una distancia con Él. Y entonces el enemigo lo sabe muy bien, como lo supo el rey de Asiria. Israel está lejos de Dios ahorita por su desobediencia. Viene y ataca. Entonces Dios nos habla hoy y siempre nos está instando, nos está exhortando a la obediencia. Vemos en el versículo 6, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria. Y los puso en Jalá, se llama la ciudad, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios.
edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de Aserá en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Aquí viene la clave: mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y continuamos, dice el 15, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad e se hicieron vanos y fueron en pos de naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Vuelve a decir el Señor: dejaron todos los mandamientos. Si podemos subrayar ahí, todos. Dice: dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de Aserá, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Se dieron a las adivinaciones y a los agüeros y se entregaron para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Miren, este es uno de los puntos más que llama mi atención, porque dice que ya adoraron las imágenes, las hicieron, las diseñaron, se hincaron, pero había una nación que eran los moabitas, que ellos tenían la creencia que entregar a sus hijos, en ofrecerlos como ofrendas a sus dioses, y ellos llegaron a ese punto. Por eso dice que provocaron la ira del Señor. Dice el versículo 8: Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales ellos habían hecho. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores para echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Hasta hoy quedaron ellos lejos de su tierra. Aquí tenemos la terminación de este reino, del reino del norte. Son historias muy tristes, personajes que no se arrepintieron, personajes que seguían el mal camino, y nosotros tenemos estos ejemplos. Ya lo hemos dicho varias veces, claro, ellos eran reyes, tenían cosas como las cosas que ellos tenían que hacer como reyes, pero tú y yo tenemos una vida, tenemos una familia, esposo, hijos, tenemos también a nuestro cargo, y el principio bíblico sigue siendo el mismo. Quizás hoy nosotros no vamos a enfrentar todo esto, una guerra con soldados en tu casa, pero sí tenemos un enfrentamiento continuamente y que nosotros tenemos que elegir. Así que Dios hoy nos llama y nos pone todo el ejemplo. Es muy triste ver que todos los reyes que mencionamos, estos
últimos reyes de Israel, ¿verdad? Que los estamos viendo gobernar un poquito, fue quitado del reino, subió el otro, pero la misma escritura nos dice que todos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y vemos aquí el resultado de toda una nación que fue llevada cautiva y por la desobediencia. Así que hoy Dios nos llama hoy a la obediencia. Si estamos haciendo algo que está fuera de lo que Dios ordena, hoy yo les invito y animo a que hagamos un recuento de nuestra vida, de nuestras actitudes, de lo que estamos haciendo, podamos venir al arrepentimiento, porque lo vimos aquí muy claramente. Versículo 14, ellos no obedecieron. Esa fue la clave de su caída, de sus cosas tristes que le sucedieron a todo el pueblo, ¿verdad? Y claro, siempre hay un grupo, hay un remanente escogido que Dios permite y nos ayuda. Pero Dios quiere la bendición para todos. Así que yo espero que este mensaje, a través de todos estos personajes, hoy sea de bendición a nosotros, sea de meditación, sea de decir, levántate, quita lo que está estorbando delante del Señor. Estas palabras de Dios son muy, muy duras, muy tristes, muy impactantes. Dice que el Señor apartó de su rostro. Y cuando el Señor dice, no quiero verte, no quiero, porque la santidad de Dios es única, es algo tan especial que nosotros tenemos que meditar en nuestro corazón. Así que si hay algo que está estorbando en este día, que te está llevando en la desobediencia, medítalo, piénsalo, ponlo en tu corazón, y Dios está siempre dispuesto para escuchar tu oración, tu arrepentimiento, para que puedas vivir de una manera obediente y disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Yo espero que este mensaje sea de bendición para ti, que Dios te bendiga.